Escuela Oficial de Idiomas de Alcorcón, nuestra radio. Deine Stimme, deine Sprache. Tu voz, tu idioma. Ta voix, ta langue. La tua voce, la tua lingua. Your voice, your language. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Spencer. ¿Qué tal estás? Muy bien. A mí me mola la introducción. ¿Te gusta, Sí, alemán, inglés, Está muy francés. bien, claro. Somos una escuela oficial de idiomas, entonces se tiene que notar. Sí, claro. Y es por eso que estoy aquí para hablar contigo. Pues Creo estoy que... encantada. Oh, sí, totalmente. Es que es una institución muy interesante aquí y creo que tiene un rol muy importante y quiero saber un poco más de todo eso. Pues antes de empezar, yo sí que quiero preguntarte a ti, ¿cómo supiste de la existencia de la Escuela Oficial de Idiomas de Alcorcón? Wow, pues cuando me mudé a España, a Madrid, tenía ganas de conseguir un nivel de C1 en español y por eso después de unas investigaciones encontré la página de web por esta escuela y pensé, wow, muy bien, yo quiero estudiar allá. Y entonces 2 semanas después empecé mi curso de español C1. Qué bien, pues nada, estupendo. ¿Y estás contento? Cuidado con lo que dices. Pues tenemos las pruebas oficiales en 2 semanas y Es entonces verdad. vamos a ver. Bueno, seguro. Pues nada, estoy dispuesta a contestar lo que tú me preguntes. Claro que sí, pues creo que tenemos una comunidad requete interesante y importante aquí. Tenemos muchos extranjeros, muchos idiomas y todo eso. Pero generalmente, cuéntame un poco sobre su rol aquí. ¿Qué haces como la directora de la escuela? Pues mira, te cuento un poco. Yo formo parte de equipos de distintos equipos directivos desde el año 2006. ¿Vale? Entonces he sido jefa de estudios durante 18 años y ahora llevo más o menos unos 4 en la dirección, solamente 2 con mi propio proyecto. Entonces, la labor de un director es gestionar básicamente, recursos, pero recursos económicos, recursos materiales, pero sobre todo recursos humanos. Es muy importante que un director sea un buen gestor de los recursos humanos, porque por muy buen proyecto que uno tenga, un equipo directivo, no es nada si el equipo humano no va detrás. Es decir, que se trata de colaborar, de trabajar conjuntamente, de escuchar propuestas, de escuchar opiniones, de admitir críticas, por supuesto. Pero básicamente el director es lo voy a decir así un poco, quizá queda un poco extraño, pero un poco el líder, la persona que guía un poco lo que es la institución. Pero quiero decir, a mí me gusta esta vertiente porque yo básicamente soy profesora de francés, pero me gusta también esta vertiente de la dirección porque me permite llevar a cabo ideas y proyectos que yo tengo en la cabeza y que, pues me apetece llevar a cabo precisamente por eso, porque considero que tenemos mucha suerte en esta escuela de tener unos profesores estupendos y, por supuesto, unos alumnos que nos acompañan en aquellas iniciativas que proponemos. No, tenemos eso en común, es que soy profesor de un idioma también, el inglés. Ah, vale, entiendo. Sí, y entiendo también que a veces para tener una experiencia muy importante, inolvidable en la escuela, es muy importante tener el liderazgo también. Pero tengo curiosidad, ¿cuál es su historia con idiomas? ¿Cómo hablas español, francés? Pues hablo francés e italiano y luego, por supuesto, castellano, pero soy profesora de francés. Siempre me han gustado. Sin embargo, el inglés es un idioma que se me resiste, pero he prometido que cuando me jubile aprenderé inglés. Yo estudié filología francesa y en la universidad estudiábamos 2 idiomas. Yo elegí como primer idioma el francés y como segundo idioma el italiano. Y la verdad es que me gustan mucho los 2 idiomas. Evidentemente prefiero el francés porque es la lengua con la que yo trabajo, ¿no? Pero el italiano también me gusta mucho. Siempre me han gustado bien los idiomas y se me han dado bien. Se me ha dado fatal siempre las matemáticas y las ciencias. He sido nula en ciencias. Es decir, en mi caso estaba muy claro que lo mío eran las lenguas. Wow, tenemos 2 cosas en común entonces, Bien, porque estupendo. los estudiantes de Madrid y Antonio Gala tienen mucha suerte que no soy profesor de matemáticas. Sí. ¿Dónde estás enseñando inglés, Spencer? Antonio Gala, Es un instituto de... de Móstoles. Ah, de Móstoles, o sea que estás cerquita de Móstoles. Sí, Perfecto. sí, vivo allá. Sí, estupendo. Pues los idiomas es, al igual que la música, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista,
Bueno, es un don, quiero decir. De la misma manera que yo no tengo ningún don para las ciencias, ni para para otras muchas cosas, yo que sé, pues el baile, por ejemplo. Sin embargo, siempre me han gustado mucho los idiomas. De hecho, fíjate, estuve a punto de estudiar filología clásica, es decir, latín y griego, porque me gustaba mucho. Lo que pasa es que luego me decidí, y no me arrepiento en absoluto, me decidí por estudiar francés. Pero y nuestros alumnos, bueno, habría que hacer una diferencia, porque tengo que decir que mayoritariamente el alumnado de inglés está estudiando inglés porque necesita el diploma, o bien para su trabajo, para mejorar académicamente, para pedir becas, para mejorar laboralmente. Y sin embargo, los alumnos de los idiomas minoritarios, que aproximadamente son el 50%, ¿vale?, pues en su mayoría estudian, por ejemplo, alemán y francés por el gusto de estudiar el idioma. Hay otras personas que a lo mejor sí que quieren pedir beca Erasmus para irse a Italia, y también hay un componente importante de un público que ya está fuera del mercado laboral porque ya están jubilados, y entonces deciden venir a la escuela para no solamente para aprender un idioma. Nosotros también hacemos una labor importante de socialización. Es decir, a la gente le gusta venir a la escuela. Hay una cosa que a mí me hace mucha ilusión, y es los grupos de amistad que se crean en la escuela. Es decir, que a partir de una clase de idioma se generan relaciones fuera de la escuela. Grupos de amigos que quedan para ir al cine, que quedan en la cafetería para hacer conversación, que se ayudan. Y eso a mí me parece estupendo. Entonces, pues nosotros también tenemos esa labor. Y hay otra riqueza que me parece muy interesante de las escuelas oficiales de idiomas, y digo riqueza porque creo que es una riqueza, es la diversidad que hay en un mismo aula de personas con distintas edades y distintas procedencias académicas y laborales. Es decir, en una clase de italiano, por ejemplo, una clase de francés de primer idioma, de nivel A1, tú puedes tener una persona de 70 años jubilada y un chaval de 14 que está en el colegio y tienen que hacer un monólogo juntos o preparar actividades conjuntamente. Eso para mí es una riqueza, porque permite a personas de distintas edades y procedencias aprender de otros. Y eso a mí me parece muy interesante. Y en el caso de los alumnos de español de lengua extranjera, creo que también es una riqueza que tenemos, porque tenemos matriculados aproximadamente unos 200 alumnos entre primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre, de unas aproximadamente, te cito de memoria, como 50-60 nacionalidades diferentes y de distintas procedencias y bagajes culturales. Hay personas que trabajan de la hostelería, otras personas que son, por ejemplo, como tú, como es tu caso, son docentes o están haciendo estudios universitarios, o son diplomáticos o son militares. Aquí hemos tenido muchos militares de la OTAN porque hay una base en Boadilla del Monte. Es decir, es toda una riqueza para todas aquellas personas que vienen a la escuela, no solamente a aprender el idioma, sino a conocer otro tipo de personas que pertenecen a culturas y a nacionalidades muy diferentes. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una sorpresa para mí es que en mi clase tengo estudiantes de Rusia, Ucrania, Georgia, Estados Unidos, Brasil, todos los países. Es algo que no anticipé cuando ingresé a la clase. Claro, es una pequeña ONU, si te das cuenta, hay un representante de cada nacionalidad. Está muy bien. Nosotros somos mucho mejor y tenemos nuestra profesora reina de la República Dominicana, y por eso, irónicamente, estamos en España aprendiendo con una profesora de República Dominicana. Que también eso para vosotros es una riqueza, porque muchas veces estamos acostumbrados a, bueno, pues eso, a tener docentes que son hispanohablantes, pero del propio país. Pero en este caso tenéis, bueno, la suerte, porque creo que es todo lo que suponga un aprendizaje de algo diferente, para mí es una suerte. Y en este caso, pues tenéis una profesora de República Dominicana que puede aportar un punto de vista muy distinto al que a lo mejor una profesora de origen español os puede aportar. No digo ni mejor ni peor, sencillamente diferente, una aproximación diferente al idioma, porque hay vivencias diferentes, porque hay aprendizajes diferentes, y todo eso me parece que se transmite al alumnado, y yo creo que eso es una riqueza, como te decía antes, ¿no?
No, totalmente. Y mencionaste la diversidad de la escuela. Sí. Y creo que eso es un reflejo de Madrid, generalmente, como de Madrid al cielo. Sí. Porque hay personas de Latam, España, Ucrania, Rusia, todo el mundo, todos los rincones del mundo están aquí en Madrid. Y estoy totalmente de acuerdo. Es una riqueza total que tenemos todos los estudiantes aquí de Asia, Europa, América, todo eso. Sobre todo porque a lo mejor en la vida cotidiana no tenemos la ocasión de pasar. Vosotros pasáis 2 horas diarias con ese grupo de personas. Y también vosotros estaréis aprendiendo a conocer cómo se comportan los asiáticos, cómo se comportan las personas que tienen procedencia a lo mejor árabe o que son de religiones diferentes. Es decir, es una manera de que todos tenemos que básicamente aplicar el respeto y la tolerancia. Y sin eso no hay convivencia posible. Y eso se puede extrapolar no solamente a una clase de idioma, sino a la vida en general. Es decir, tenemos que aprender a conocer al que no es como nosotros, pero a respetarlo. Y yo me imagino que en vuestras clases de español habrá habido situaciones en las que, evidentemente, cada persona intenta o cada persona se comporta de la manera en la que ha sido educado, que no es ni mejor ni peor que otra, sencillamente diferente. Yo sí observo que, por ejemplo, las personas de nacionalidad china quizá tienen, por su propia cultura, son quizá más introvertidos. Es decir, yo creo que también en el aula es interesante aprender a conocer a los demás. No sé si tú has observado algo similar. Claro, porque los americanos, evidentemente, por cultura, porque somos el país occidentales, tenemos o tenéis, sois más abiertos, más extrovertidos, y a lo mejor una persona de una cultura asiática quizá no lo es. Entonces, no sé si eso a vosotros os supone un problema o supone una oportunidad de conocer a otras personas. Bueno, desde mi punto de vista es muy interesante porque tenemos personas de Rusia, Ucrania, Georgia, y ellos tienen identidades sociales, como su país de origen, sus idiomas y todo eso, pero su entorno, digamos. Pero entonces tenemos su personalidad, así que podríamos tener 2 personas del mismo país, por ejemplo. Wow, todas las personas de Brasil están así, pero una persona es muy introvertida y la otra es sumamente extrovertida, y por eso es una mezcla de la personalidad y las identidades sociales también. Y por eso a mí me refiero a que todas las personas son individuos, ¿no? Y tenemos que tener el respeto así. Sí. Yo creo que es lo fundamental. Y nosotros aquí en esta escuela, bueno, la verdad es que jamás ha habido ningún incidente ni ningún problema en ese sentido, pero yo creo que los propios profesores también, nosotros intentamos trasladar al alumnado que lo fundamental en un aula de idiomas es que haya un clima de confianza. Fundamental. El alumno tiene que sentir que está en territorio amigo, ¿sabes? Que puede tener la libertad de manifestarse, de poder expresar sus opiniones sin que ello conlleve consecuencias negativas para él. Entonces, en una clase donde hay tanta diversidad, es muy importante crear ese clima de confianza. Y ahora que cuando me preguntabas cuál era mi rol, yo creo que también nuestro equipo directivo intenta, a lo mejor yo pienso que lo conseguimos y no es así, pero considero que sí que lo intentamos, que también en los claustros, con el resto del profesorado, que también los profesores sientan que pueden expresar sus opiniones, por supuesto, y que pueden plantear, bueno, las ideas que consideren, siempre y cuando sea algo que se pueda llevar a cabo, lógicamente, pero que al menos sepan que tienen alguien que les va a escuchar. Y yo, sinceramente, de eso sí que me siento particularmente orgullosa, porque lo hago así, porque lo hago, o sea, tengo esa voluntad de hacerlo. Sí, tengo curiosidad. ¿Hay alguna historia o experiencia que le hayan contado los estudiantes y que se le haya quedado especialmente grabada? Como porque tenemos eventos de intercambio, tenemos cosas así. ¿Podrías pensar en una experiencia específica, un intercambio cultural? Pues me vienen a la cabeza personas que han encontrado su compañero de vida en esta escuela.
Y sí, en ocasiones ha sucedido eso. Bueno, es una anécdota que tampoco tiene mucha relevancia, pero para que veas hasta qué punto el hecho de pasar mucho tiempo en un aula y de compartir ideas, de compartir actividades, de compartir trabajo, bueno, pues puede hacer que determinadas personas se encuentren un compañero de vida o una compañera de vida. Entonces, bueno, pues eso también sí que ha sucedido. Entonces, pues bueno, Wow. sí me parece interesante. Bueno, yo qué sé, es un poco curioso, ¿no? Es un dato curioso, pero sí ha sucedido. No, es el poder de los idiomas. Claro, y luego fíjate, en las actividades que hacemos para Navidades, que siempre hacemos concurso gastronómico, no sé si tú estabas matriculado, no, porque vinisteis en el segundo cuatrimestre. En diciembre, todos los años hacemos actividades para Navidad y hay un concurso gastronómico. Y los alumnos de español de lengua extranjera, puedo asegurarte que hacen unos platos magníficos. Entonces, como todos los alumnos todos los alumnos no, muchos alumnos de la escuela participan, hay mucho intercambio en ese sentido, porque tú ves la receta de un plato ucraniano, entonces vienes a preguntarle en español, oye, perdona, ¿cómo has hecho esto? Está delicioso, me encanta, ¿qué ingredientes tiene? ¿Cuánto tardas en hacerlo? Soy vegetariano, ¿lo puedo comer? Ese tipo de conversaciones se dan. Entonces, pues bueno, me parece que es una actividad interesante también para intercambiar impresiones sobre la gastronomía. ¿Qué hay más propio de cada país que la gastronomía? Me parece que no hay nada más representativo de la cultura de un país como es la gastronomía, los platos más famosos o los platos más conocidos, ¿no? Totalmente, y la gastronomía es algo universal. Sí. Porque unos estudiantes tienen un A1, A2, B1, B2, C1, C2, y a veces las conversaciones son un poco diferentes. Unos estudiantes tienen un vocabulario más amplio. Claro. Pero cosas con la gastronomía, la música, cine, son universales. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué más cosas? Bueno, Estoy hablando mucho, no sé si... Pues es por eso que es una entrevista contigo. A ver, pues es una pregunta más personal para ti, pero con francés y italiano tengo unos amigos bilingües, trilingües, y de vez en cuando ellos me han dicho, wow, tenía un momento, una chispa, una revelación en lo que entendí, wow, quiero dedicarme 100% al estudio de italiano, francés. Para mí, estudié en Costa Rica y recuerdo que hablaba con mi familia tica y de repente pensé, wow, quiero continuar con este camino de español. ¿Has tenido una experiencia así con francés o italiano? Pues eso me pasó, fíjate, me voy a ir a los años 70, hace mucho, mucho tiempo, y a mi primera clase de francés en el colegio. En esa época yo estaba en sexto de primaria, que ya no existe, y no te puedo decir exactamente a qué curso pertenece actualmente porque me he perdido, pero yo debía tener como 7 o 8 años, una cosa así. Y recuerdo que cuando escuché a la profesora hablar en francés, recuerdo perfectamente, fíjate que hace muchísimos años y lo recuerdo todavía, me encantó. Me pareció, aparte que el francés es una lengua, claro, yo no soy objetiva en este caso, tengo que reconocerlo, pero tiene una musicalidad especial. Entonces me pareció, y en ese momento decidí que yo quería ser profesora de francés. Ya no te digo aprender francés, sino ser profesora de francés. Pero bueno, sí, la verdad es que fue una vocación bastante temprana. Pero recuerdo perfectamente ese momento. Y en italiano, pues bueno, a ver, todo el mundo conoce canciones y tal, pero yo empecé a estudiarlo en la universidad. Y a pesar de que la gente piensa que el italiano se parece mucho al castellano, en realidad la gramática francesa se parece muchísimo a la gramática italiana. Entonces, para mí fue una ventaja hablar ya francés porque me di cuenta de que aquellas dificultades de la gramática italiana yo las tenía resueltas porque eran las mismas que en francés. Entonces, pues me resultó bastante fácil. Y aparte que también el italiano es una lengua que se aprende con mucho placer, porque es una maravilla. Entonces, sí, eso me pasó cuando era una niña y estaba en el colegio. Wow. Como si fuera un pez en agua. Algo así. Es como que de repente encuentras tu camino y dices, yo quiero ser eso. Y nunca cambié de opinión. Es decir, tenía muy claro que yo quería estudiar idiomas, estudiar francés y ser profesora de francés. Lo que no sabía era que iba a acabar en una escuela oficial de idiomas, porque yo empecé siendo
profesora de instituto, era profesora interina. Y la primera vez que entré bueno, hice muchas sustituciones aquel año cuando yo empecé a trabajar, y cuando me dieron como destino para un mes la Escuela Oficial de Idiomas de Jesús Maestro, la que está en Islas Filipinas, pues me pasó como aquella vez cuando yo era pequeña que descubrí el francés, pues de repente descubrí un lugar donde los alumnos están porque han elegido estar. Eso es maravilloso para un profesor, porque dar clase a gente que quiere aprender, que está interesado en lo que tú le estás contando, que va a leer los libros que tú le propones, que va a ir a ver la película de la que tú le has hablado, que te va a hacer los deberes, que te va a preguntar dudas, eso es maravilloso. Y mi experiencia en instituto, bien es verdad que claro, era profesora interina y estaba 15 días en un sitio, un mes en otro. Nunca pude realmente desarrollar mi profesión porque no era posible, porque los alumnos que estudiaban francés en realidad no querían estar ahí, sinceramente, esa era la verdad. Entonces, cuando yo descubrí las escuelas oficiales de idiomas, decidí que me iba a preparar las oposiciones para ser profesora funcionaria de Escuela Oficial de Idiomas. Llegué aquí en el año 89. Si haces la cuenta, verás que llevo muchos años aquí. Y después aprobé las oposiciones en el año 91 y tuve la gran suerte de que me dieron mi plaza definitiva en esta escuela y no me he movido desde entonces. O sea, tengo más años ya que las paredes del edificio. Entonces, eso también es una ventaja para mí. Muchas personas me dicen, pero ¿por qué no te has jubilado? Pero si es que... Y entonces digo, bueno, es que de momento me gusta mi trabajo. Seguro que llegará un momento, evidentemente, en que me jubilaré, eso está claro. Pero me jubilaré por edad, no porque yo decida que estoy cansada, que a veces lo estoy. Quiero decir, esto no es un camino de rosas, porque está muy bien, pero cuando tú eres director, en el sueldo te va lo bueno y lo malo. Y lo bueno es estupendo, pero a veces lo malo es bastante malo. Pero lo tienes que asumir, es decir, que tienes que saber gestionar los conflictos, tienes que saber gestionar las individualidades, tienes que intentar, y digo intentar contentar a una mayoría, y digo intentar porque eso es imposible. No puedes gustarle a todo el mundo, ni puedes contentar a todo el mundo, pero pasa lo mismo en las clases. Y tú lo verás cuando das clase de inglés. Oh, totalmente. Es una historia tan vieja como el mundo, ¿no? Claro. Es que, pues, algo que me llamó la atención es la palabra vocación. Vocación. Hay una diferencia de vocación y trabajo. Igualmente hay una diferencia entre florecer y aprender. Ajá. Y unos estudiantes tienen la vocación de, wow, quiero aprender inglés, es parte de mi ser. Es algo que quiero hacer. He recibido esta chispa de idiomas y por eso voy a continuar con el inglés, como mis estudiantes, Antonio Gala. Y ellos están floreciendo. Wow, estoy escuchando esta canción. He visto Euforia en inglés totalmente. Y otros estudiantes son, wow, estoy aquí para aprender, no quiero hacer la gramática y todo eso. Y por eso es una diferencia muy grande en la vida de los estudiantes. Y es un problema también. He dedicado mucho tiempo en intentar solucionar qué puedo hacer para ayudar a los estudiantes que están trabajando, que están aprendiendo, que no están floreciendo. Claro. En definitiva, ¿sabes qué pasa? Que el alumnado ha cambiado mucho desde que yo empecé a dar clase, pues eso, en el año 88, 89, ¿no? El mundo ha cambiado mucho. Este mundo de ahora no es el de entonces. Los alumnos ahora tienen acceso a unos recursos que en nuestra época eran inimaginables. Bueno, es que no existían, evidentemente. Eran inimaginables. Entonces ahora yo creo que los alumnos cuando estudian idiomas o cualquier cosa, cuando aprenden cualquier cosa, necesitan verle el lado útil. Necesitan ver que esto me sirve para algo. Si estudio algo que no me sirve, desde su punto de vista, para nada, pierden el interés. Fíjate la desventaja que tenemos nosotros, profesores de francés, con respecto a vosotros, profesores de inglés. Mi compañera Paula, que está en la mesa de mezclas, ella es profesora de inglés, ella tiene un curso de perfeccionamiento de radio, por cierto, aquí en la escuela, que también vamos a ofrecer el año que viene.
Y muchas veces lo hablamos, es decir, que los profesores de francés tenemos casi todo en contra, porque la gente dice, pero ¿para qué vas a estudiar francés? ¿Para qué vale eso? Claro, tú no les puedes decir, bueno, pues es que hay literatura maravillosa, hay cine maravilloso, hay ciudades espectaculares que puedes visitar y sobre todo hay gente estupenda que puedes conocer. Pero el inglés me vale para la informática, me vale para escuchar las canciones. Prácticamente la mayoría de las aplicaciones que tú puedes encontrar en Internet, todas están en inglés. Entonces, ellos tienen el lado útil, lo tienen ganado. Pero un profesor de idiomas minoritario, como puede ser el alemán, el italiano, el francés, lo estudian porque les apetece aprenderlo, pero no le ven la utilidad. Y a un chaval de 15 años, tú no le puedes convencer de que debe aprender un segundo idioma, porque dice, ¿pero para qué? ¿Quién habla francés? Dice, bueno, la mitad de África para empezar. Entonces es difícil. Pero yo creo que hay que convencerles de que no todo tiene que tener un lado útil, sino que hay que dejarse arrastrar y hacer algo porque te gusta. Y sencillamente por el placer de aprender algo diferente, de algo nuevo. Por enfrentarte a una literatura que desconoces, a un cine que desconoces. O sea, no todo tiene que ser, me sirve para esto. No, sencillamente aprender por el placer de aprender. No sé si eso los chavales de un instituto lo pueden aceptar como válido, que tienen la cabeza quizá en otras cosas, ¿no? Totalmente, es una mezcla de personalidad, de interés y todo eso, pero a mi parecer, para mí como profesor de inglés, mi trabajo es un poco más fácil porque intrínsecamente los estudiantes entienden, saben, wow, el inglés puede abrir puertas en mi vida, ¿no? Es algo internacional, muchos esfuerzos del gobierno de España para conseguir profesores de inglés, Inglaterra y todo eso. Y por eso sí, me imagino que sería un poco más difícil enseñar francés, italiano, alemán o algo así. Sí, yo lo veo porque muchas veces con los alumnos en las reuniones de delegados, pues eso también se ve. Y en el tipo de alumnado. Es decir, en los niveles altos de los idiomas minoritarios, exponencialmente hay mucho más público senior, por así decirlo, senior, que universitario, por ejemplo, ¿no? Y es sencillamente porque les apetece aprender. Son gente que también tienen una educación diferente porque proceden de programas educativos diferentes por su edad y entonces no les importa hacer un esfuerzo sencillamente por aprender algo nuevo. No le ven tanto la utilidad, pues lo que te decía, no, necesito inglés para hacer informática, no. Quiero aprender francés, fíjate qué diferente, necesito tener el diploma o quiero aprender francés, o italiano o alemán. Es que la mentalidad y la motivación es diferente. Pues hay un ejercicio que a mí me mola hacer con mis estudiantes y es para encontrar sus virtudes. Es que tenemos una lista de 80 virtudes universales como abierta de mente, adaptable, sociable, en inglés, Qué interesante. por supuesto. Sí. Pero algo que he encontrado como un patrón es que los estudiantes abiertos de mente quieren aprender otros idiomas, tienen ganas de viajar y estoy seguro que existe una conexión entre un mente abierto, un espíritu de viajar, explorar y el deseo de aprender idiomas. Sí, totalmente. Porque es la misma cosa, ¿no? Claro, es que es lo mismo, eso es. Es decir, te planteas algo porque quieres hacerlo y aceptas las dificultades, aceptas que sea diferente, aceptas que la fonética sea complicada, lo aceptas. ¿Por qué? Porque quieres hacerlo. Y pueden aceptar un mundo diferente. Muchos estudiantes, no quiero usar la palabra conservador porque es un poco político, pero unos estudiantes no pueden aceptar que hola, ¿cómo te llamas? Es what's your name. Es algo muy diferente, es un mundo totalmente diferente y ellos no pueden aceptar que es la misma cosa, pero de otra forma. Yeah. Y por eso aprender, wow, ok, tenemos verbos diferentes, pronombres diferentes, pues no quiero aprender sobre eso, eso no es la realidad. Claro, pero porque en realidad, claro, al cerebro de una persona adulta le cuesta mucho trabajo, digamos, entrar en las estructuras lingüísticas o sintácticas de un idioma nuevo, ¿no? Los niños lo aprenden naturalmente, pero una persona adulta le cuesta mucho más trabajo. Entonces, lo cómodo es, pues digamos que reproducir con palabras extranjeras las mismas estructuras de nuestro idioma.
pero yo muchas veces lo digo, es que una lengua también es el resultado, o sea, es el reflejo de una cultura. La manera de que, como piensan los franceses, pues también se ve en su idioma, en la manera en la que pronuncian, en la manera en la que construyen las frases. La politesse, o sea, la educación que hay en Francia, hace que todo el mundo, desde que es pequeñito, diga bonjour monsieur, bonjour madame, merci monsieur, merci madame, bonne journée. Claro, los dicen, qué pesados todo el día con gracias y buenos días. Pues sí, porque es su cultura. Nosotros aquí, te habrás dado cuenta, en España, bueno, si te dicen gracias, ya es un milagro. Eso en francés es impensable, porque forma parte de su cultura. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo muy divertido. Si tú vas a un bar y pides un vaso de agua, ¿cómo pides un vaso de agua en español, Spencer? Tú vas a un bar y quieres un vaso de agua. ¿Y qué dices? Pues para mí, me pones un vaso de agua, me por pones favor, un vaso de muchas gracias, muy amable. Perfecto, pero dices me pones un vaso de agua. Es que ahí es donde yo quería ir. Pues eso en francés no se dice así. Se dice, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Es decir, no pones el foco en la persona a la que tú te diriges, sino lo pones en ti. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Y sin embargo, en el castellano, me das agua, me das un vaso de agua, me traes un vaso de agua. Pues eso es el reflejo de la mentalidad de dos culturas totalmente diferentes. Es un ejemplo de muchos más, ¿no? Pero para que veas, entonces eso en español dice, ¿pero por qué no puedo decir est-ce que tu peux me donner? Para empezar, el tu es inviable, porque en francés se llama de usted siempre. O sea, ¿ves? Otro rasgo cultural. En francés se llama de usted a todo el mundo. Creo que en inglés no es tan diferenciado porque el you no se ve muy bien, ¿no? Pero en francés sí. En francés está perfectamente diferenciado el vous del tu. Entonces, pues eso es otra característica que hace que los idiomas sean el reflejo de la civilización, de la cultura del país. Y he pensado mucho en eso, porque la verdad es que España y Francia son vecinos, ¿ya? Pero vecinos geográficos. Ya, hasta ahí acaba todo. No, me he dado cuenta que las relaciones no son los más amistosos en todo el mundo. Eso también ha sido siempre un problema para los profesores de francés, porque hemos tenido siempre a nuestros alumnos en contra de los franceses. Entonces dices, a ver, ¿cómo empiezo yo a venderles a mis alumnos el país y sus habitantes? ¿No? Pues es complicado. Pero bueno, pues como en todos sitios, pues hay gente maja y gente no maja, igual que aquí. Es decir, no hay más majos en Francia que en España. Esto es así. Y para mí algo, bueno, desde mi punto de vista, tengo estudiantes que hablan árabe en casa. Ajá. Y hoy, bueno, hace 4 horas tenía una conversación con mis estudiantes. ¿Qué significa tener un idioma? ¿Cuál es su idioma? ¿Es su idioma árabe? ¿Es español? ¿Has estudiado inglés hasta los 5 años? ¿Tienes los 3 idiomas? ¿Son los tuyos? ¿Quién es el dueño del idioma? ¿El Instituto Cervantes? ¿Una organización, organismo o algo así? Y para mí me da vergüenza un poquito porque soy bilingüe. A veces el español me cuesta mucho, pero pienso en árabe y el chino y el Japón y son idiomas totalmente diferentes. Totalmente. Y tengo ganas de aprender, pero no tengo el tiempo realmente. Bueno, en algún momento lo encontrarás, porque cuando aprendes una cosa tan sumamente diferente a lo que tú estás acostumbrado a estudiar, creo que progresas mucho más, muchísimo más. Una vez hice un curso de formación de hace muchos años en Francia para profesores y nos decían que en alemán progresan mucho más los alumnos, por ejemplo, de origen italiano o español. Mientras que, por ejemplo, los que estudiaban alemán, que eran de origen o que hablaban inglés, progresaban menos. ¿Por qué? Porque como el idioma tiene ciertas similitudes, pues como que prestaban menos atención. Y nunca lo pensé y dije, pues es verdad. Es decir, no, por ejemplo, en italiano la gente piensa, hablo de los españoles, los españoles piensan en general que el italiano es facilísimo. Nada más lejos de la realidad. El italiano no es un idioma fácil. Lo que pasa que, como tú más o menos entiendes, porque son lenguas que vienen del latín, pues puedes pensar que es fácil. Pero el italiano no es un idioma fácil.
tiene una gramática endiablada. Y la fonética, si quieres hablar bien, pues requiere esfuerzo. Las dobles consonantes, las S sonoras, las consonantes sordas, todo ese tipo de dificultades las tiene. Y sin embargo, pues los españoles quizá progresan menos porque consideran que se parece más al castellano, mientras que a lo mejor alguien como tú, que habla inglés, pues a lo mejor progresarías mucho más. Precisamente porque como es tan diferente a lo que tú estás acostumbrado, le prestas más atención. Ok, porque ellos opinan, wow, entiendo, Maiten, Bea, cosas así, son similares, inglés, Claro, claro. alemán. Sí, sí. Y por eso, no tengo que estudiar mucho, es más o menos la misma cosa. Claro. Como portugués, portuñol, Sí, portugués, claro, español, efectivamente, español, sí. italiano. Y tañolo, claro. O sea, tú puedes inventarte un idioma y pensar que te entienden. Muchas veces los alumnos dicen, es que los franceses son más antipáticos porque ponen cara de no entender. Digo, claro, es que no te entienden. Efectivamente, no te entienden, porque lo que tú les dices para ellos no es nada. Pues es igual, total una consonante de más. Digo, no. Cuando tú te despides en una carta dices un abrazo o un brazo. Dices un abrazo, ¿no? Pues si tú pones un brazo es una palabra totalmente diferente. No puedes decir, es que le falta una A. No, es que un abrazo es una cosa y un brazo es otra. Te pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, a veces dicen, no, es una vocal, no, es que es una palabra totalmente distinta. Pues es algo que he encontrado en mis viajes, con mis entrevistas y todo eso, es que a veces como la gastronomía o los videos son universales. Así que no hablo francés, no hablo italiano, no hablo chino en este momento. Ya lo a ver, hablarás. tengo tiempo, Ya vamos lo a ver. hablarás. Muy bien, Spencer. Sí, puedo ser tu profesor de inglés. Si Perfecto, quieres ser mi pero profesor primero de me tengo italiano. que jubilar. Ahora Ok, no tengo regresaré tiempo. en unos años. Dentro de entonces. 2 años me apunto. Muy Pero- bien, Spencer. Creo que este radio es algo universal. ¿A qué te refieres? Pues, ¿quieres pausar? O... No. Bueno, no sé cuánto tiempo más queremos. ¿Cuánto tiempo más? Ok, ok, tengo dos preguntas Dos más. preguntas. Pues venga, te es- respondo la pregunta y si quieres terminamos. Sí, dos preguntas. Ok, es un mini cambio, pero a mí me fascina este radio. Sí. ¿Cuál es la historia de la radio, la tecnología? ¿Cuál cómo es la que historia de esta conseguiste? radio? Sí. Pues no, pues vamos a ver. Pues esta radio nació en el año 2022, curso 2022-2023. Acudí con una compañera del departamento inglés, que en ese momento era la jefa del departamento, María José. Fuimos a un congreso de líderes digitales. Entonces, en ese congreso había diferentes personas que ofrecían, se llaman ponencias, hablaban de temas, ¿no? Y hubo una que era la radio escolar. Entonces, el profesor que hablaba de la radio escolar de su instituto era un profesor de un instituto de Alcorcón, del Instituto de los Castillos. Entonces, pues fuimos las dos a escuchar a aquella ponencia y yo en ese momento estaba ya preparando mi proyecto para ser directora de esta escuela. Y me pareció una herramienta interesantísima, pero interesantísima, con muchísimas posibilidades. Entonces dije, vale, pues yo quiero una radio en Alcorcón. Yo quiero una radio en mi escuela. Entonces, a partir de ahí, pues iniciamos las gestiones, miramos precios en varias empresas, mobiliario, equipamiento, formación al profesorado y bueno, pues llevamos ya, este es el tercer año que llevamos con la radio. Este curso, y además lo ha organizado Paula, la tenemos aquí. Paula ha organizado este año un seminario de radio con profesores de esa escuela y con algunos que no son de ella, que ha sido muy interesante porque nos ha enseñado un montón de aplicaciones didácticas que podemos utilizar con la radio. Porque tú aquí puedes hacer de todo con los alumnos. Pueden leer, como hiciste tú el día que viniste a leer la poesía de Araujo, el día del libro. Pueden leer, pueden recitar, pueden cantar, pueden hacer drama. Nosotras hemos aprendido a hacer ficción sonora, pueden practicar monólogos, diálogos, lecturas dramatizadas. Es decir, es que es un abanico tan sumamente amplio que nunca se acaba. Entonces, pues yo estoy muy, muy contenta de la aceptación que ha tenido la radio, del uso que se le da. Me gustaría que fuera un poco más, pero no siempre es posible. Y lo que sí te digo es que los alumnos que pasan por la radio, todos quieren volver. Eso es lo único que te puedo decir, que todos quieren volver. Entonces, pues para mí la verdad es que es una satisfacción.
No, es realmente una herramienta sumamente interesante para aprender porque puedes escuchar a su propia voz y es un reflejo que no podemos ver en la día cotidiana. Claro, efectivamente. Muy bien. Ok, bueno, hemos hablado sobre los idiomas y su experiencia con francés, italiano y su vocación de ser maestra totalmente. Sus años de experiencia como líder aquí al instituto. Sí, ahora que lo dices en voz alta me da un poco de vergüenza. No sabía cómo expresarlo, pero bueno, tú has entendido lo que yo te quería decir, ¿no? Sí, totalmente, no pasa nada. Y las cosas... No soy líder espiritual, ¿eh? Que quede claro. No, y las cosas universales. Así que es una pregunta como general y un poco grande, pero desde su punto de vista, como tienes un mensaje para el resto del mundo, como de los otros rincones del mundo, a los cuatro vientos, ¿qué te gustaría compartir con los demás? ¿Cómo podemos construir un mundo mejor? ¿Cuál generalmente es un mensaje que te gustaría compartir con los demás? Pues ya que estamos en una escuela oficial de idiomas, creo que hablar y escuchar es la base de la convivencia. Hablar con los demás y escuchar a los demás. Creo que es fundamental. Eso es lo que diría, sencillamente. A veces las respuestas sencillas son las más profundas y las mejores también. Sí, es que también me has dado un poco la pauta, ¿no? Pero pensando en todo lo que hemos hablado todo este rato, que ha sido muy interesante, pues al final es hablar y escucharse. Es que no hay más, no hay más. De ahí nace el respeto y la educación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Spencer. Ha sido muy interesante. Totalmente. Muchas gracias. Muy divertido. Bueno, o sea...